El pastel, un cuento de María Alexandrovna Vilinskaya. Anna Fyodorovna Surubavskaya era una excelente ama de casa. Simplemente hacía maravillas. Por ejemplo, preparaba una crema a rayas de varios colores que causaba envidia y asombro para todos. Por más que las demás amas de casa intentaran replicar esa crema, ninguna lo lograba. Créelo o no, pero una dama, y una dama rica, quería casar a su hijo con la hija de Anna Fyodorovna, solo para descubrir el secreto. Pero Anna Fyodorovna siempre estaba alerta en estas cosas, y la dama fue impaciente, se adelantó y se delató. Anna Fyodorovna no entregó a su hija ni reveló el secreto. Nadie tenía banquetes como los de Anna Fyodorovna, ni pasteles como los suyos. ¿Quién no recuerda cuando su hija cumplió 18 años y le celebraron su cumpleaños horneando un pastel? Cuando trajeron ese pastel, algunos incluso se asustaron. Un invitado se levantó y dijo, cruzando las manos sobre el pecho: ¿Qué nos estás haciendo, Anna Fyodorovna? Mira, pensé que traían el hijo de un general en esa bandeja. Pero lo más importante de las habilidades de Anna Fyodorovna eran los pasteles de babás. Si alguien supiera qué clase de pasteles eran. Anna Fyodorovna era una anciana piadosa, amable y cariñosa con todos. Su risa era agradable, un poquito temblorosa. Tenía ojos bondadosos, una naricita redonda y era de baja estatura. Anna Fyodorovna había enviudado hace mucho tiempo. Casó a su hija con un consejero de la gobernación, pero su hija murió en el primer año de matrimonio y su yerno murió poco después. Quedó una niña, su nieta. Anna Fyodorovna la tomó bajo su cuidado. La nieta era una jovencita bonita. Si era buena o mala, aún nadie lo sabía. Solo tenía 10 años. Era una niña traviesa. Anna Fyodorovna lloró mucho por su hija. Sufrió mucho hasta que el tiempo hizo lo suyo. Después de pasar el duelo, Anna Fyodorovna vivió feliz y tranquila. Era respetada y venerada. Su casa era un hogar abundante. Había tantos armarios, cómodas y baúles en las habitaciones que era inconcebible lo que ahí se guardaba. ¿Qué llenaba esos muebles? ¡Cuántas llaves! Como si fueran de 10 ciudades. Nadie al llegar estaba indiferente a esa casa. O sonreían o suspiraban. Solía venir el padre y siempre decía: «Esto es para ti, Anna Fyodorovna, por tu piedad. Tienes la tierra prometida. Qué campos tan fértiles, jardines tan productivos, qué huertos tan ricos». Anna Fyodorovna tenía un sobrino, un joven guapo y rico terrateniente. Siempre llegaba en diferentes caballos. Unas veces venía en caballos grises, otras en caballos bayos o negros. Incluso tenía caballos píos. Este sobrino se llamaba Alexei Petrovich y vivía cerca de Anna Fyodorovna. Su propiedad, Sakovka, estaba a solo 2 verstas. Sus padres no vivían, no tenía hermanas ni hermanos. Vivía solo y solía visitar a Anna Fyodorovna con frecuencia. Cuando llegaba, cuánta mermelada comía, cuántas galletas. Jugaba al escondite con la jovencita, se ponía el gorro y el chal de Anna Fyodorovna, cantaba, hacía travesuras. Siempre daba pena dejarlo ir a casa.
pero solo se comportaba así entre los suyos. Si aparecía un extraño, se ponía nervioso de inmediato. Aunque iba vestido de manera impecable, siempre se miraba y se sonrojaba. Le gustaban mucho los invitados y las fiestas, pero para él, hacer nuevas amistades era como ir a un cementerio a medianoche. Solía confesarle a Ana Fiodorovna: «No estoy en paz, tía. Hasta que entro, saludo y empiezo a hablar. No quiero ni comer ni beber nada. Nada parece asombrarme o asustarme, ni aunque se derrumbe la casa». Ana Fiodorovna lo tranquilizaba. «No te preocupes», decía. «Eso es por la juventud. Ya te pasará». «Entonces, tía, seré la persona más feliz». Alexei Petrovich se hizo mayor. Ana Fiodorovna vio que se dejó bigote. «¿Por qué te has dejado bigote, Aliocha?», le preguntó. Él se alegró de que vieran su bigote, pero no quería mostrar su felicidad. Miró hacia arriba y respondió: «Pues así». «Eres más guapo sin bigote, Aliocha. Afeítatelo. No es necesario. No eres militar. Afeítalo». «¿Pero cómo voy a estar sin bigote, tía? Salgo a cazar con el rifle, monto a caballo». Bueno, como quieras, amiguito. No te preocupes. Todo eso, me imagino, es para impresionar a alguna jovencita. A las jovencitas les gusta todo lo nuevo y extraordinario». «Pero no, tía, de verdad. Fue por casualidad que me dejé el bigote». «No me digas». Se ríe Ana Fiodorovna. «Veo que tienes un anillo nuevo. No gires la mano. Ahí, en el dedo anular. El tercero del de abajo. Es nuevo. ¿Me lo enseñas?». Alexei Petrovich tenía una cantidad innumerable de anillos en casa, en su caja. Los 22 cajones estaban llenos, y llevaba tantos en las manos. Tenía todo tipo de anillos, con no me olvides, con serpientes en espiral, en cadena, con corazones, anclas y cerraduras. La jovencita gritaba: «Muéstrame, muéstrame el anillo». Él no lo mostraba. Salía corriendo y ella lo seguía, y empezaba la persecución, el ruido. Corrían y hacían ruido hasta que se les abría el apetito. Pero de repente, Alexei Petrovich desapareció. No se supo de él por mucho tiempo. Ana Fiodorovna envió a alguien para averiguar si estaba bien, pero no lo encontraron en casa. Luego regresó. Había adelgazado y estaba pálido. No llevaba ni un solo anillo en la mano, no quería comer ninguna mermelada, y con la joven sobrina se mostraba aburrido. Le preguntaron y le preguntaron qué le pasaba, pero no dijo nada y volvió a desaparecer por mucho tiempo. De nuevo, Ana Fiodorovna envió a alguien para preguntar por su salud, y nuevamente él no estaba en casa. La gente de los Urzbovsky se enteró, por la gente de Sakovka, que Alexei Petrovich casi ni vivía en su casa, sino que pasaba todo el tiempo en el distrito de N. El cochero contó que estaban visitando a una rica terrateniente. Esa terrateniente era viuda, una dama corpulenta y tranquila. La casa era de piedra. Tenían un carruaje y un coche ligero, buenos caballos, pero el cochero era muy viejo. Había una ama de llaves muy malhumorada y había una joven dama muy hermosa.
y esa joven dama muy hermosa paseaba por las tardes por la Alameda con Alexei Petrovich. Mientras tanto, la vieja dama los observaba desde el balcón. Esta terrateniente se llamaba Turchenkova. «Dios bendiga a Alyosha», decía Ana Fyodorovna. «Tú y yo, Varenka, nos divertiremos en la boda». «Ojalá la boda sea pronto, abuela», respondía la niña. Y así fue. Alexei Petrovich llegó alegre, con un anillo de oro en la mano, comprometido. No se quedó mucho tiempo, no contó nada en detalle y se fue. «Negocios, negocios», decía. «¿Qué negocios?» Decían que simplemente iba en el carruaje, avanzaba 5 verstas en una dirección y luego en otra, rodeaba el bosque, luego iba al campo o a la estepa. De la alegría no podía quedarse quieto en un solo lugar. Bueno, se casará y está bien. Ana Fyodorovna envió a su prometida un Nikon en una risa plateada dorada, y la novia le escribió una carta de agradecimiento, y también la madre de la novia. La boda se fijó para después del Día de la Trinidad. Todas las damas y jóvenes de los alrededores se preparaban para celebrar con los recién casados. Todos felicitaban a Alexei Petrovich y le deseaban felicidad para toda la vida. Todo era tan alegre y pacífico que incluso notaron que durante todo ese tiempo no hubo tormentas ni tempestades. Pero una cosa perturbó a Alexei Petrovich. Le devolvió un anillo a una dama, y la dama, en lugar de cualquier respuesta, le envió una bala. Sí, una bala de plomo, de verdad. «¿Cómo debo tomar esto, tía?», le preguntó a Ana Fyodorovna. «De ninguna manera. Tira esa bala. ¿Por qué la llevas contigo?» «De verdad, no sé qué significa todo esto». «No significa nada. Tonterías y nada más». Y parece que en verdad eran tonterías. Después, esa dama también estuvo en la boda. Se divirtió con ellos y cenó. En ese mismo momento, llegó a casa de Ana Fyodorovna un conocido del distrito de N, y desde las primeras palabras le dijo: «Bueno, madre Ana Fyodorovna, ahora competiremos. Mire, no pierda su fama. Viene hacia usted no una simple ama de casa, sino la 8ª maravilla del mundo». Ana Fyodorovna preguntó, y el invitado le contó: «Esta joven hace pasteles de babás que no tienen comparación en el mundo. Y especialmente hace un pastel de piña. Es una piña perfecta». «Yo conozco la esencia de piña», dijo Ana Fyodorovna. «¿Qué va? Es la misma piña en persona, no la esencia. Si cierras los ojos y te la ponen en la boca, si te preguntan qué es, dirás: es una piña y no un pastel». «¿Qué tonterías dices?», dijo Ana Fyodorovna. «Ya lo verá usted misma. Recuerde mis palabras. Y además, hace un pastel de encaje. Oh, madre, no soy yo, un tonto, quien debería contarle esto. Es mejor que lo vea usted misma». El invitado se quedó a almorzar con Ana Fyodorovna. Bromeaba, se reía, alababa el almuerzo y le preguntaba una y otra vez a Ana Fyodorovna en qué estaba pensando. «Me sorprende cómo es que usted nunca piensa en nada»,
le respondió Ana Fiodorovna. No pienso, porque los pensamientos no llevan a nada, solo te envejecen. Que se vayan al diablo. Ahora, cada vez que me encuentro con alguien, todos me dicen, te ves más joven otra vez. Ah, pero si me ocupara de pensar... Cada uno debe pensar en su alma, interrumpió Ana Fiodorovna un poco acalorada. Se nota que le dolió mucho lo del pastel de babá, pensó él. El invitado se fue, y Ana Fiodorovna se quedó pensativa y preocupada. Ese día se equivocó con las llaves. No dijo ni una sola palabra a Alexei Petrovich, ni sobre su novia, ni sobre la boda, y acarició a su nieta de una manera algo distraída. Mientras tanto, Alexei Petrovich se fue de luna de miel. Lo esperaban en una semana con su joven esposa en Sakovka. Pasó la semana. Ana Fiodorovna seguía pensativa. A veces decía, ¿cómo pasa el tiempo tan rápido? Y otras veces decía que el tiempo se arrastraba lentamente. Los recién casados llegaron a Sakovka. Ana Fiodorovna lo supo y palideció. Regañó severamente a su nieta por su alegría y saltos ante la noticia. Ese día, Ana Fiodorovna estaba vestida como para una gran fiesta, pero estaba pálida e inquieta. No se sentaba, caminaba por las habitaciones, detenía a su nieta por cualquier pequeño exceso de entusiasmo y la hacía que se sentara muy quieta. Así pasó toda la mañana. Finalmente llegaron los recién casados. Entró Alexei Petrovich y trajo a su joven esposa. ¡Ah, qué belleza era ella! Fresca, sonrosada, esbelta, con ojos castaños grandes que brillaban como velas, tan vivos, tan rápidos, tan alegres. Su vestido de seda verde susurraba al moverse. Llevaba pendientes de oro, y sus oscuros rizos se enroscaban suavemente sobre sus blancas sienes. No era tímida en absoluto, sino conversadora y amigable. De inmediato habló con Ana Fiodorovna y acarició a Varenka. Pero Ana Fiodorovna no era ella misma. ¿Dónde estaba su habitual amabilidad? ¿Dónde estaba su interés? Aunque le decía palabras amables a la joven, en su mirada solo había preocupación, en su rostro tristeza. Su voz era inestable. Los recién casados comieron en su casa. Durante la comida, todo preocupaba a Ana Fiodorovna. Todo le parecía o crudo o demasiado cocido. Hablaba muy poco y servía la comida con tristeza. Incluso Varenka, tan distraída como era, notó que su abuela no era la misma. Alexei Petrovich no se dio cuenta, pues no apartaba la mirada de los ojos de su esposa. Cuando los recién casados regresaban a casa, la joven esposa dijo: «Me gustó tu tía, Alyosha, pero ¿por qué estaba tan triste?» «No, ella es alegre». «¿Dónde estaba alegre, Alyosha? Parecía que acababa de regresar de un funeral y todo el tiempo miraba a su alrededor como si estuviera esperando un incendio». «¿Eso fue tu imaginación, Glasha?» «¿Qué va? ¿Qué fue mi imaginación? ¿Acaso soy una niña?» «Tal vez hoy le pasó algo, pero no importa». Y cambiaron de tema. Al día siguiente, Ana Fiodorovna y Varenka fueron a visitar a los recién casados. Varenka estaba encantada.
se movía en el carruaje y charlaba sin parar. Ana Fiodorovna estaba en silencio, mirando fijamente los campos que pasaban rápidamente. Los recién casados los recibieron en el porche y lo hicieron de manera tan alegre y festiva. Los invitaron a comer y Ana Fiodorovna aceptó. En casa, la joven esposa era aún más encantadora, vivaz, juguetona como un gatito, cariñosa, llena de vida. Corrió por el jardín con Varenka, cantó y abrazó a Ana Fiodorovna y tocó el órgano. Alexei Petrovich no podía dejar de mirarla. Apenas se alejaba, él la llamaba y constantemente le besaba las manos. «Basta, Alyosha, qué aburrido eres», decía la joven esposa. «¿Y el trato, Glasha?», le recordaba Alexei Petrovich. «Tenemos un trato, tía», le dijo a Ana Fiodorovna. «Un trato de que si no logro besarle las manos 100 veces en una hora, en la siguiente hora tengo derecho a besarlas hasta 1000 veces». Ana Fiodorovna escuchaba, pero no dijo nada en respuesta, ni una sonrisa, ni siquiera una mirada. Tenía los ojos clavados en el suelo. No preguntó nada a los recién casados. No elogió nada, y había tanto que elogiar. La casa era grande, luminosa, recién decorada y amueblada, todo impecable. Bajo las ventanas florecían rosales, acacias blancas, lilas, y aquel día era maravilloso, claro, caluroso. La casa estaba en una colina. En la colina había un jardín antiguo y frondoso. Al pie de la colina, un río rugía sobre las piedras. Pero nada alegraba a Ana Fiodorovna. Incluso Alexei Petrovich lo notó y le preguntó: «¿Qué le pasa, tía?». Ana Fiodorovna le sonrió tristemente y le respondió: «Vive tanto como yo, Alyosha, y lo sabrás». «Pero ¿por qué no está contenta? ¿Por qué no está contenta?», insistió Alexei Petrovich. «¿Cómo puedo divertirme tanto en mi vejez como ustedes los jóvenes? Hubo un tiempo en que yo también me divertía. Ahora ustedes toman mi lugar y a mí ya me toca morir». Los jóvenes no esperaban una respuesta tan sombría. Se quedaron en silencio por un momento. Luego intentaron nuevamente animar a la tía, pero no lo lograron y dejaron de intentarlo. Se sentaron a comer. Ana Fiodorovna percibía un aroma a piña en cada plato. Todo le parecía preparado de una manera especial, pero no quería preguntar. Aunque no pudo contenerse y preguntó: «He oído que usted, Glafira Ivanovna, es una gran ama de casa», dijo Ana Fiodorovna. «Oh, qué ama de casa», exclamó Alexei Petrovich. «No tiene nada que envidiarle, tía». Glafira Ivanovna se echó a reír. «Prepara unos pasteles y salsas que te vuelven loco. Vamos, Glasha, cuéntale de los pasteles que hiciste ayer». «¡Qué tontería! ¿Qué hay que contar?». «Cuéntale, Glasha, cuéntale a la tía». A Ana Fiodorovna le dolía el corazón como si una aguja fría se lo atravesara. «¿Pero para qué?», dijo. «No dejes que te obligue a hacerlo, Glafira Ivanovna». «Tía», dijo Glafira Ivanovna. «¿Por qué me llama Ivanovna? Él es Alyosha», señaló a su esposo. «Entonces yo soy Glasha». Ana Fiodorovna respiró hondo. Miró primero a la izquierda, luego a la derecha,
y finalmente bajó la mirada al suelo. «Llámeme Glasha, tía», le pidió Glafira Ivanovna. «No, Glafira Ivanovna, eso es imposible». «¿Pero por qué, tía?» «Porque sí, Glafira Ivanovna». «Por favor, tía, Alyosha, pídele. ¿Por qué solo miras? Es mejor que le pidas a la tía». «Tía, llama a Glasha por su nombre», le rogó Alexei Petrovich. «No, Alyosha, no puedo llamarla Glasha». Glafira Ivanovna se sonrojó un poco, se apartó un poco y se quedó en silencio. Ana Fyodorovna se fue a casa temprano. Por más que le rogaron que se quedara a pasar la noche, o al menos a cenar, no accedió a sus peticiones y se fue. «¿Recuerdas?», le dijo Alexei Petrovich a su esposa. «¿Recuerdas cómo te llamaba Glafira Ivanovna? Solía decir en voz alta, Glafira Ivanovna, Glafira Ivanovna, pero en mi mente pensaba, Glasha, Glasha, Glasha». Ella se rió y comenzaron a recordar una cosa y otra. Desde ese momento, Ana Fyodorovna no volvió a alegrarse. Solía ser la mejor época del año para ella, cuando se preparaban las provisiones para el invierno. Cada semana había algo nuevo. Se hacía mermelada, luego se secaban frutas, se preparaban encurtidos, conservas. ¡Cuánta actividad! ¡Cuánto ruido! ¡Cuántas conversaciones! Y cómo eran de valientes todos los sirvientes entonces. Sabían que la señora no se enojaría por nada. Incluso si se peleaban en su presencia, ella los perdonaría. Ella se sentaba en su silla, organizaba, daba órdenes y observaba todo con una mirada clara y comprensiva. Su rostro estaba sereno y satisfecho. Pero ese año, Ana Fyodorovna dirigía la casa con preocupación. Nada le parecía bien, nada la complacía, ni siquiera probaba lo que se preparaba. Apenas miraba y rápidamente lo guardaba en la despensa, como si se sintiera mejor al tenerlo fuera de su vista. Ahora pasaba más tiempo sentada en un rincón, en lugar de junto a la ventana tintineando las llaves y tarareando una canción triste, muy triste. Si alguien la visitaba, no era tan conversadora como antes. Suspiraba, apenas escuchaba, y si alguna vez hablaba, era siempre sobre la juventud, y decía con pesar cómo la juventud de hoy en día es arrogante y atrevida, lo sabe todo y lo puede todo. Ya ni siquiera hablaba de su Varenka como antes. «Voy a acomodar a mi Varenka y me consolaré con su felicidad», sino que decía, «¿Quién sabe qué sucederá? El dolor tiene muchos caminos y por alguno llegará y nos visitará». Casi no iba a ninguna parte. No celebraba las festividades con comidas invitadas. Varenka se aburría y los vecinos se sorprendían. Pensaban e intentaban averiguar qué significaba todo eso. Ah, pero qué vida tan alegre había en Sakovka. Qué divertido era llevar la casa ahí. Glafira Ivanovna ponía a su esposo a limpiar vallas, a seleccionar hongos. Él enfriaba una cuchara con jarabe en hielo. Él hacía cajitas de papel para los pasteles. Y cuando se esforzaba, todo quedaba perfecto. Pero a veces Alexei Petrovich se volvía perezoso. Se quejaba de que lo habían agotado con tanto trabajo y pedía descansar.
Glafira Ivanovna no lo dejaba. Le ordenaba seguir trabajando. Cuánto se reían y se divertían. Y estaban tan bien que se quejaban del clima solo por cortesía. Si algún vecino llegaba y se lamentaba por la lluvia, ellos también decían: ¡qué clima en verdad! No necesitaban de los vecinos. Es cierto que hablaban entre ellos sobre lo divertido que sería en Navidad cuando dieran una fiesta, o en Año Nuevo cuando llegaran muchos invitados. Pero eso los atraía más como algo del futuro. Si alguien llegaba en el presente, Glafira Ivanovna fruncía la nariz y le decía a su esposo: «Ojalá no se queden mucho tiempo. Por favor, no los invites a cenar», advertía a Alexei Petrovich. «Haz como si te hubieras olvidado de la cena». Y ambos iban a recibir al invitado. Es verdad que luego hablaban con el invitado, lo invitaban a cenar y a quedarse a dormir, y el invitado no les molestaba. Les resultaba agradable y les costaba dejarlo ir. Pero aún así, cuando se iba, se alegraban enormemente de estar solos. Todos los vecinos los visitaban con frecuencia. Solo Ana Fyodorovna no lo hacía con regularidad. Glafira Ivanovna lo notó. «¿Por qué la tía no quiere venir a visitarnos, Alyosha?», le decía a Alexei Petrovich. «¿Por qué no querría, Glasha?», preguntaba Alexei Petrovich. «No lo entiendo, Alyosha». «Tampoco lo entiendo, Glasha. ¿Por qué será?». Cuando iban a ver a Ana Fyodorovna, su visita no la alegraba. Si le preguntaban qué le pasaba, a ella visiblemente le molestaban sus preguntas. Los vecinos, con su agudo sentido, no pasaron esto por alto. Comenzaron a surgir conjeturas y rumores que se propagaron. Las reuniones se hicieron más frecuentes y las conversaciones más animadas. Entre los rumores, uno en particular se hizo más fuerte. Decían que había surgido una disputa entre Ana Fyodorovna y Glafira Ivanovna por nuestra región, que Glafira Ivanovna había hablado muy mal de nuestra comarca y que Ana Fyodorovna no se lo había permitido, palabra tras palabra. Y se pelearon. Ana Fyodorovna se fue a casa sin despedirse. Entonces Glafira Ivanovna, asustada, fue a reconciliarse con ella. En palabras hicieron las paces, pero en sus corazones la enemistad solo se intensificó. Cuando contaban esto, los terratenientes mayores se levantaban de sus asientos, ponían las manos en los bolsillos, comenzaban a caminar por la habitación y decían con emoción: «Sí, Ana Fyodorovna es una señora noble, honor y gloria para ella. No traicionó a su propia comarca». Las damas, especialmente las más jóvenes, se reían mucho de Glafira Ivanovna y decían: «Hay que imaginarse cómo Ana Fyodorovna hizo callar a esa belleza. No, hay que imaginarlo». Los jóvenes dejaron de elogiar la belleza de Glafira Ivanovna. Las chicas volvieron a hablar afectuosamente con los jóvenes y solo de vez en cuando les reprochaban suavemente: «Y ustedes aún la llamaban hermosa». A lo que los jóvenes no respondían, sino que fingían estar sordos. Suspiraban o miraban más tiernamente. Cada día alguien visitaba a Ana Fyodorovna. Se sentaban cerca de ella, le tomaban ambas manos, la miraban a los ojos con compasión y le preguntaban por su salud. Empezaban a hablar de Glafira Ivanovna, de su comarca o de la maldad de las personas. Algunos simplemente entraban y decían:
Ana Fyodorovna, soy su viejo amigo. Sé todo lo que ha sufrido. Conozco su bondad y nobleza. Ábrase a mí por completo, como a un amigo fiel. Pero Ana Fyodorovna respondía: «Nada, en verdad nada. No sé de qué me están insinuando». Ana Fyodorovna se turbaba, se entristecía aún más, y no se podía obtener nada, no se podía averiguar nada. Por eso comenzaron a enfriarse con ella y a decir que extraña e incomprensible era Ana Fyodorovna. Luego se enojaron con ella y comenzaron a circular rumores de que Ana Fyodorovna tampoco estaba libre de culpa. Algunos corazones se inclinaron hacia Glafira Ivanovna. Algunos incluso la advirtieron de que no confiara en nada a la tía y que no esperara nunca amor familiar de ella. Esto inquietaba mucho a Glafira Ivanovna. Ya no fruncía el sueño cuando llegaba un invitado, sino que esperaba con impaciencia su llegada. Corría a recibirlo, lo llevaba al salón, lo sentaba y enseguida empezaba la conversación sobre Ana Fyodorovna. Era difícil hacer que Ana Fyodorovna hablara con franqueza, pero no hacía falta provocar a Glafira Ivanovna. Solo con mencionar el nombre de Ana Fyodorovna, se encendía como pólvora al fuego, se sorprendía, se indignaba. Cuando el mensajero o la mensajera se iba, Glafira Ivanovna repetía las buenas nuevas escuchadas, consultaba con su esposo sobre qué hacer, se enojaba con Ana Fyodorovna y a menudo terminaba llorando. Alexei Petrovich rondaba cerca de ella, se arrodillaba frente a ella, la consolaba y él mismo casi lloraba. «No vamos a visitarla más, Glasha», decía Alexei Petrovich. «No quiero ni verla». «No, Alyosha, no, vamos a ir a verla. Quiero verla. Quiero ver cómo me recibirá, cómo me hablará. Iremos a verla mañana. No, mejor hoy mismo». «Glasha, mi tesoro. Vamos, Alyosha, vamos sin falta». Glafira Ivanovna agarraba una campanilla, la hacía sonar por toda la casa y ordenaba que prepararan la carroza. Se vestía apresuradamente, apuraba a su triste esposo, enviaba a los sirvientes uno tras otro para que trajeran los caballos más rápido y se iban a ver a Ana Fyodorovna. Se encontraban y se saludaban. Ana Fyodorovna estaba pálida. Su corazón latía con fuerza. El corazón de Glafira Ivanovna también latía con fuerza y su rostro ardía. El corazón de Alexei Petrovich latía con fuerza y estaba sumido en una profunda tristeza. Solo Varenka estaba tranquila y aburrida. Nadie le dirigía la palabra. Todos estaban demasiado ocupados para prestarle atención. Así que se retiraba del salón. Ana Fyodorovna y Glafira Ivanovna, junto con su esposo, se sentaban y hablaban de cosas triviales. Se sentaban durante 5 o 6 horas seguidas. Las conversaciones eran entrecortadas, a todos les temblaba la voz. Nadie tocaba las mermeladas ni las galletas. Solo bebían agua en grandes vasos llenos. Luego se despedían y se separaban. Era necesario pagar una visita con otra, así que Ana Fyodorovna viajaba a Sakovka, y de nuevo estaban juntos durante varias horas, y de nuevo sus corazones latían. «¡Ay, Dios mío! ¿Por qué todo esto? ¿Por qué?», exclamaba a menudo Glafira Ivanovna. «¿Por qué tanta desgracia, Dios mío?», se lamentaba Alexei Petrovich.
Ana Fiodorovna también invocaba a Dios. Mientras tanto, se acercaba la hora temida, se acercaba la Semana Santa. Las buenas amas de casa compran y secan la harina durante la Maslenitsa. La harina debe ser ligera y seca. Con solo la harina ya hay tantas preocupaciones y ansiedades, pero este año fue un verdadero infortunio. Los dos principales comerciantes de la ciudad, judíos, cerraron sus tiendas. Uno tuvo un incendio y al otro se le murió un abuelo, y según su ley, si alguien muere en la casa, no se puede comerciar antes del tiempo estipulado después de la muerte. Los otros judíos no tenían buena harina. Todos esperaban a que Moshka abriera su tienda. ¡Qué agitación había! ¡Qué impaciencia! Por diferentes caminos viajaban diferentes carruajes, cochecitos, carretas y calesas hacia la ciudad. Los caballos de todas las amas de casa estaban agotados. Las propias amas de casa estaban demacradas. Ana Fiodorovna se había instalado en la ciudad. Se mudó ahí durante la Maslenitsa. Alquiló una casita cerca del mercado. Iba a la iglesia, rezaba a Dios, no visitaba a nadie, pero se veía a menudo con su compadre. Su compadre era el alcalde de la ciudad. La tienda de Moshka abrió en la tercera semana de la Cuaresma. Todos se precipitaron hacia ahí. Surgieron innumerables peleas entre las amas de casa y los precios de la harina se dispararon a niveles insólitos. En un solo día se vendió toda la harina. Llevaban la harina a casa y de repente en casa veían y sentían que la harina no era buena. Era incomprensible cómo todos se habían equivocado. Parecía que no era la primera vez que compraban, que sabían cómo hacerlo, que la probaban en la lengua, la lanzaban en la mano, y aún así se equivocaron. Parece que Dios nos confundió por algún pecado, decían suspirando. Pero los pecados son pecados, y aquí todos arremetieron contra Moshka, preguntándose cómo se había atrevido a engañarlos. Moshka aseguraba su inocencia, juraba, hablaba de su lealtad, daba ejemplos de la confianza que se tenía en él, y de repente mencionó que Ana Fiodorovna había comprado más de 20 pots de harina el primer día que abrió su tienda. ¡Qué revuelo causó esa noticia! ¡Cómo brillaron los ojos! ¡Qué exclamaciones se desataron! Así que fue ella quien nos hizo ese favor. Ella fue quien nos perjudicó a todos. Glafira Ivanovna, al igual que las demás, estaba angustiada y preocupada porque la harina no era buena. Pero esa angustia y preocupación era un alivio comparado con lo que sintió cuando le llegó la noticia de que Ana Fiodorovna había comprado toda la mejor harina de la ciudad. Nadie dudaba de que Ana Fiodorovna había comprado la mejor. ¿Para qué compraría tanto en el momento más caro si no? Glafira Ivanovna lloró y sollozó todo el día. «Imagínate, Alyosha», le decía a su esposo entre sollozos. «Imagínate que esta harina es horrible. Imagínate cómo serán nuestros pasteles. Todos se burlarán de nosotros de por vida. Y todo esto es culpa de la tía. Compró la harina a propósito, por odio hacia mí». «Es difícil, Glasha. Es molesto. Ah, todo mi corazón está destrozado», respondía Alexei Petrovich con voz temblorosa. «Y ella seguramente hará pasteles maravillosos, Alyosha», gemía Glafira Ivanovna. «No, Glasha, no, esto no puede ser», exclamó Alexei Petrovich con pasión.
Pero una desilusión aún mayor esperaba a Glafira Ivanovna. Se enteró de que algunas damas habían ido a ver a Ana Fyodorovna para recriminarle y regresaron con harina. Ana Fyodorovna respondió a sus reproches diciendo que había comprado la harina porque era de muy buena calidad y que nunca sobra en casa. Cuando le pidieron que compartiera, ella accedió de buena gana, sin excusas, y les dio a cada una un pud. Entonces las demás fueron a pedirle harina, y tampoco les negó. Solo añadió que ya no podía ceder más harina. Y la única que se quedó sin harina fue Glafira Ivanovna. Glafira Ivanovna sabía que la harina había sido comprada por despecho hacia ella. Pero esta última noticia la conmocionó y derramó muchas lágrimas. El corazón de Alexei Petrovich se contrajo aún más, y su tristeza y melancolía crecieron. Después de la desesperación y las lágrimas, volvieron en Glafira Ivanovna su habitual ingenio, vivacidad, espíritu emprendedor y agilidad. Envió un mensaje a su madre con una carta. Le describió todo lo que había sucedido. Le pidió consejos y harina inmediatamente. Llamó a su ama de llaves y le dijo: «Corre ahora mismo a la ciudad capital y tráeme harina. Te daré 10 rublos. Te daré la libertad. Lo que quieras te daré. Pero no vuelvas sin harina ni te atrevas a mostrarme la cara si no». El ama de llaves se lanzó inmediatamente con un carruaje tirado por 4 caballos. Glafira Ivanovna fue personalmente a ver a Moshka. «Te daré el precio que quieras, pero consigue harina para mí». Y Moshka desapareció para conseguir la harina. La 4ª semana de Cuaresma ya estaba llegando a su fin. El jueves de la 5ª semana, regresó Moshka con nueva harina. La harina era buena, pero estaba húmeda. El sábado llegó un mensajero a caballo de parte de su madre. Su madre enviaba harina y le escribía a Glafira Ivanovna que si por desgracia los pasteles no salían bien, no mostrara que había fallado, sino que fuera a pasar las fiestas con ella. El ama de llaves llegó de la ciudad capital el martes de la 6ª semana y también trajo harina. Había mucha harina y de buena calidad, pero toda estaba un poco húmeda. Glafira Ivanovna no podía resignarse a su destino con sumisión. Se angustiaba durante días enteros, trabajaba sin descanso, lloraba y se agotaba. Y Alexei Petrovich se consumía por estos miedos y preocupaciones. Estaba haciendo moldes de papel para los pasteles. Besaba con un suspiro las manos de su esposa y casi dejó de hablar por completo. Ana Fyodorovna decía estar enferma y no salía a ningún lado. Quien iba a visitarla la encontraba en una habitación con las contraventanas cerradas, en la oscuridad. Solo una lámpara ardía ante los iconos. Ana Fyodorovna estaba sentada en una silla, pálida y triste. Se sobresaltaba ante cualquier palabra fuerte y cada ruido o golpe la hacía gritar. Llegó la Semana Santa. Es entonces cuando llega la verdadera calamidad. En ese momento se nota si el canario canta alegremente, entonces se encienden velas para los santos y uno palidece y se desespera si encuentra con un monje o un sacerdote. Entonces, Dios no lo quiera, se menciona al diablo en casa. Entonces, se reprime la ira en uno mismo y, sobre todo, se evita que se nos escape una maldición. Con tales trabajos, preocupaciones y ansiedades, ¿quién puede controlarse? Es difícil. Entonces,
Al darse cuenta, se recita una oración especial. Si así transcurre esta semana en años tranquilos y pacíficos, ¿cómo transcurrió ese año en Zurbovka y en Zakovka? En el domingo de resurrección, el día fue cálido, completamente primaveral. Olía a brotes de abedul, el agua del deshielo corría y los arroyos murmuraban desde cada colina. Por el cielo volaban nubes primaverales. El sol brillaba no con intensidad, sino con calidez. Así brillaba el sol, que no querías esconderte en la sombra, sino que querías quedarte debajo de él y disfrutar. En la sala de Zakovka, el sol entraba por todas las ventanas. En el centro de la sala había una mesa larga, muy larga, cubierta con un mantel blanco y fino, y sobre la mesa había un pastel. ¿Cómo describir ese pastel? No todos pueden describirlo bien. Era redondo, muy grande, de un color amarillo pálido, delicado, y de la altura de un niño alto de 3 años. Es ligero, increíblemente ligero. Seguramente no pesa más de 1 libra, tal vez menos. Su masa es esponjosa, su sabor es dulce, fragante y extraordinario. Así se describió este pastel en una carta desde el distrito de A, y no se encontró mejor descripción. Ahora hay que imaginar que este pastel está sobre la mesa y alrededor de la mesa caminan Glafira Ivanovna y Alexei Petrovich, que las fundas han sido retiradas de los sofás y sillones. La tapicería carmesí brilla al sol, que en la mesa, junto al pastel, hay todo tipo de galletas diversas, aves asadas, salchichas, jamón, quesos, un cordero asado con una ramita de mirto en la boca y un cordero de mantequilla con una bandera azul, huevos pintados, cremas de mantequilla, pasteles de almendra. Entre todo esto se colocan ramos de flores y vegetación en altas jarras de porcelana, vinos, licores y vodkas en botellas y decantadores, frutas en cestas, mermeladas y dulces en platos de cristal. Y Glafira Ivanovna y Alexei Petrovich caminan alrededor de la mesa. ¡Qué hermosa está Glafira Ivanovna, con su vestido rosa! ¡Qué brillantes son sus ojos! ¡Qué rubor tan vivo tiene en las mejillas! ¡Qué sonrisa! ¡Y qué elegante está Alexei Petrovich! ¡Y qué perfumado con jazmín! ¡Qué felices y alegres están los dos! Y cómo miran el pastel y luego se miran el uno al otro. Su conversación apenas empezaba con palabras, pero continuaba con sonrisas y miradas. Y de repente, ambos se quedaban pensativos. ¿Saben? Cómo se quedan pensativas las personas felices al recordar tormentas pasadas, con una sonrisa en el rostro. ¿Tú lo entiendes, Alyosha?, decía Glafira Ivanovna. Pero de todas formas, no lo has experimentado tú mismo. Yo lo he experimentado. Cuando lo pusieron en el horno caí de rodillas. Pensé que no lo soportaría. Caí y no pude levantarme. Oh, Glasha, estoy tremendamente feliz, decía Alexei Petrovich. Mira cómo ha salido. No, ven a verlo desde aquí, desde el rincón. ¿Qué te parece? Iban al rincón, miraban desde ahí, luego se alejaban, lo admiraban desde lejos, desde otra habitación y luego de nuevo desde el rincón. Comenzaron a llegar los vecinos con felicitaciones. Cada vez que alguien entraba,
Se quedaba parado en la puerta, como clavado en el suelo. Luego venían las exclamaciones, los elogios. Algunos simplemente se quedaban sin palabras. Se sentaban en un rincón, apoyaban la cabeza en la mano y murmuraban para sí mismos: «No, esto parece demasiado». Algunos no sabían a dónde dirigir la mirada. Unos corrían hacia el pastel, otros hacia Glafira Ivanovna, y otros solo suspiraban. Llamaban al pastel un milagro, un prodigio. A Glafira Ivanovna la llamaban una rosa, una sultana, y un terrateniente que disfrutaba hablando de Mahoma la llamó Uri. Le preguntaban a Alexei Petrovich: «¿Por qué tienes tanta suerte, Alexei Petrovich?». El ruido y la agitación eran enormes. Cuando en Sakovka todo ya había caído en el sueño, después de la celebración y el trabajo, entre los vecinos casi nadie pudo cerrar los ojos. Seguían las charlas y las conversaciones. Al principio hablaban las damas y los hombres, pero luego los hombres finalmente se quedaron en silencio y las damas casi hasta el amanecer no dejaban de hablar, reprochando que los hombres se dejaban llevar por cualquier cosa, que hacían de una mosca un elefante, que habían hecho tanto alboroto por algo que en realidad no merecía ni una palabra. Al día siguiente de la fiesta, las damas fueron a ver a Glafira Ivanovna. Las damas siempre van solo el segundo día, pero siempre se consideran según su rango, riqueza, edad, años de matrimonio, todo lo que se pueda. Pero ahora todo eso fue olvidado y casi todas visitaron a Glafira Ivanovna primero. Solo las más firmes y endurecidas se quedaron en casa. Las damas entraron en el salón y al principio no notaron el pastel, y al verlo no mostraron ni asombro ni admiración. Algunos le decían a Glafira Ivanovna: «Oh, Glafira Ivanovna, tienes un pastel encantador», con un tono de voz como si el pastel fuera la cosa más insignificante. Otras decían: «Sinceramente no soy una ama de casa. No puedo sacrificarme por la cocina. Yo leo diferentes libros». Algunas solo entrecerraban los ojos, otras solo sonreían. No había ni ruido ni agitación visible. Al contrario, las damas parecían más indiferentes y frías. Se sentaban y hablaban de patrones de bordado. Recordaban el invierno pasado. Parecía que incluso se habían olvidado del pastel. Pero Glafira Ivanovna estaba alegre y feliz. Sabía lo que ese pastel significaba y estaba consciente de la tormenta que se desataba en el interior de todas las damas bajo su aparente indiferencia. Mientras las damas estaban en la sala de estar de Glafira Ivanovna y conversaban sin mucho interés, llegó un conocido de su distrito, el mismo terrateniente que fue el primero en inquietar a Ana Fedorovna con sus historias sobre el pastel. Entró en la sala, se detuvo y miró el pastel. Lo miraba como alguien que había visto maravillas más de una vez. Lo miraba sin sorpresa ni inquietud, sino con calma y alegría. Luego se acercó a Glafira Ivanovna, le besó la mano y saludó a las damas. «He oído hablar de sus problemas con la harina, Glafira Ivanovna», dijo el invitado, «pero nunca dudé de usted. Muchos de nosotros dudaron, pero yo no. Tranquilicé a todos. Sabía en quién confiar». Glafira Ivanovna sonreía alegremente al invitado y lo agasajaba. Las damas, según su carácter, también sonreían. Entrecerraban los ojos, empezaban a susurrar o preguntaban al invitado: «¿Cómo está su salud, Piotr Dmitrich?». Piotr Dmitrich se acercó al pastel. Dijo:
Encantador. Y luego se paró en el centro de la sala, miró a todos y dijo en voz baja: con este pastel han asestado un golpe mortal a una persona de este distrito. Glafira Ivanovna se rió y le pidió que dijera a quién se refería. Las damas se sonrojaron y, según su carácter, unas comenzaron a sonreír, otras entrecerraron los ojos, algunas exclamaron, otras gritaron, y algunas se levantaron y preguntaron a Piotr Dmitrich: Piotr Dmitrich, ¿qué quiere decir con eso y a quién se refiere? No hablo de los aquí presentes, dijo Piotr Dmitrich. Esa no es una respuesta. Hable claramente. Diga a quién se refiere. Tronaron voces de todos lados. Sí, Piotr Dmitrich lo dirá, por supuesto, susurraron en tono meloso otras voces. Piotr Dmitrich es tan amable. ¿Y si me delatan? Dijo Piotr Dmitrich. ¿Cómo puede pensar eso? ¿Qué opinión tiene de mí? Juro que en cuanto lo escuche, lo olvidaré de inmediato. Sí, puede estar seguro. Preferiría morir. Llovieron las garantías de todas las demás. Bueno, le han asestado un golpe mortal a Ana Fedorovna Surbovskaya, declaró Piotr Dmitrich en voz alta. Sí, señora, por matrimonio es pariente suya, Glafira Ivanovna, y no hay que ocultar el pecado. Glafira Ivanovna se puso pálida. Cuente, cuente, clamaban todas las demás. Siéntese aquí y cuente, Piotr Dmitrich. Sentaron a Piotr Dmitrich. Las damas también se sentaron, juntaron sus manos, alargaron los cuellos y aguzaron los oídos. Algunas, sin embargo, miraban y se sentaban con dignidad. Glafira Ivanovna se colocó junto a Piotr Dmitrich. No le dijo nada, solo se quedó ahí y su expresión cambiaba constantemente. Vine a su distrito por un asunto, unas 3 semanas antes de la boda de Glafira Ivanovna, y me detuve un momento en casa de Ana Fedorovna. Sé qué tipo de ama de casa es y la pasión que tiene por hornear pasteles. Las damas sonreían. Entonces le dije: tu futura pariente Glafira Ivanovna hornea unos pasteles que el mundo nunca ha visto. Ana Fedorovna no me creyó. Discutió conmigo. Le describí y luego le pregunté: ¿sabe usted, Ana Fedorovna, lo que es un pastel de baba? Ana Fedorovna gritó: ¡agua! ¡Agua! Estoy muriendo. Me asustó hasta la muerte. La rociaron con agua, le dieron a oler varios alcoholes, apenas si volvió en sí. Pero aún así quiso ocultar sus sentimientos. Me pidió que me quedara a cenar. Nos sentamos a la mesa. Yo no podía comer nada de tan desesperada que estaba frente a mí. Así que me fui hambriento. Estaba entonces hasta el cuello de trabajo. Además, una hermana se estaba casando, otra comprando una propiedad. Todo mi tiempo se fue en viajes y preocupaciones hasta la Cuaresma. En la 4ª semana de Cuaresma volví a casa y de todas partes oí hablar del problema con la harina. Habría venido antes, Glasha, pero hubo un terrible deshielo y tan pronto como el agua comenzó a bajar un poco vine. Incluso no visité a muchos de mis parientes.
tenía prisa. En el camino me detuve en casa de Ana Fedorovna. Miré a mi alrededor y me puse a pensar. ¿Cómo le habrán salido los pasteles? ¿Cómo puede usted describirlos?, preguntaron las damas. Muy fácil, señora. Si los pasteles salen bien, la gente está alegre, bien vestida, los perros corren por el patio, la dueña mira por la ventana. Pero si los pasteles salen mal, el patio está desierto, los animales están golpeados y se esconden, la gente está de mal humor y la dueña está indispuesta. ¡Qué tonterías!, discutieron muchas damas. ¡Qué tonterías! Entonces llegué y vi que los pasteles al parecer han salido bien. Entré a la casa y en todas partes hay incienso quemándose. En el salón hay 2 canarios nuevos cantando. Ya saben, toda la casa está lista para seducir a una persona. La mesa cubierta con un mantel finísimo y sobre la mesa toda clase de cosas. Y los pasteles se elevan, pasteles considerables. Ana Fedorovna me recibe. Está vestidísima de gala y contenta, pero inquieta. Me llevó a la mesa y le pregunté: ¿cómo están sus parientes, Ana Fedorovna? ¿Cómo están Glafira Ivanovna y Alexei Petrovich? Le pregunté y me arrepentí de haberlo hecho. Ana Fedorovna casi me mata. ¿Qué dijo?, preguntó Glafira Ivanovna tratando de contener su emoción. ¿Qué pasó entre ustedes?, preguntaron las damas. ¿Qué pasó? No se puede contar con palabras ni describir con una pluma, respondió Piotr Dmitrich. Bueno, al menos cuéntenos una palabra suya, dijo nuevamente Glafira Ivanovna. No, no solo una palabra, cuéntenos todo, todo, murmuraron las damas. Es imposible de transmitir. Imposible, decía Piotr Dmitrich. Repita sus palabras. ¿Pero qué importan las palabras? No se trata de palabras. Ana Fedorovna, como ustedes saben, es una mujer sutil, difícil de atrapar con palabras. Ella miraba, damas, miraba de una manera que no hacía falta decir nada. Me miraba y se acercaba. Se acercaba a mí exactamente como los hermanos bandidos. Ya saben, de la obra de Pushkin. ¿Pero qué es lo que decía? ¿Debió decirte algo? Tuve el honor y placer de informarles que es una mujer sutil y no se la puede atrapar con palabras. Gritó: que nunca tengas buena fortuna. ¿Quién le dices eso? ¿Ana Fedorovna?, le pregunté. Oh, eso, dijo. Me golpeé con la mesa, así que se lo dije a la mesa. E inmediatamente comenzó a persignarse y a recitar una oración. El diablo me ha engañado, dijo, y pronunció palabras pecaminosas. Bueno, pues ya es hora de irnos, dijeron algunas damas. Ah, sí, hace tiempo que es hora de irnos, exclamaron otras. Nos hemos quedado demasiado tiempo contigo, Glafira Ivanovna, y ya te hemos retenido. Tú también debes irte.
Sí, yo también me iré, respondió Glafira Ivanovna. Solo que esperaré a mi marido. Ven a casa de Ana Fedorovna, dijo una dama alegre. Ven, nos divertiremos mucho. Sí, ven, Glafira Ivanovna, ven, repitieron las demás damas. Ven como si no supieras nada. Te esperaremos ahí. ¿Nos prometes que vendrás? Glafira Ivanovna prometió y todas las damas se fueron. Glafira Ivanovna comenzó a caminar rápidamente de un lado a otro por la sala, y Piotr Dmitrich caminaba detrás de ella. Luego Piotr Dmitrich se detuvo y comenzó. ¡Qué mujeres tan astutas estas damas! ¡Y qué maliciosas! Glafira Ivanovna no respondió nada, y al parecer no escuchó las palabras de Piotr Dmitrich. Caminaba cada vez más rápido. Era evidente que sus pensamientos estaban agitados y que todos sus sentimientos estaban revueltos. ¿No es cierto, Glafira Ivanovna, que son maliciosas? Volvió a decir Piotr Dmitrich. Sí, sí, respondió Glafira Ivanovna, y siguió caminando por la sala. Si pudiera contarle sobre ellas, Glafira Ivanovna, puedo contarle sobre cada una. Por ejemplo, sobre Slobchevskaya. ¿Sabe usted lo que dijo Slobchevskaya? Glafira Ivanovna es muy fea. Tiene una pierna más corta que la otra. Simplemente lo oculta con habilidad. Glafira Ivanovna se sonrojó y de repente se detuvo. ¿Qué mentirosa es esa Slobchevskaya?, dijo. Luego, Slobchevskaya dijo que todo tu rostro está cubierto de horribles pecas, Glafira Ivanovna, y que no puedes vivir sin cremas. ¿Y sabes qué? Hasta todos comenzaron a sospechar de ti. Y aquí ni te imaginas cómo se alegraron. Glafira Ivanovna se detuvo nuevamente. Siempre se creen las malas lenguas, Glafira Ivanovna. Hay lenguas muy maliciosas, pero también pueden suceder desgracias. Podría haberte sucedido una desgracia. Podrías haber perdido tu hermoso cutis. Podrías haberte tropezado y lastimado tus piernas. Y Piotr Dmitrich se quedó en silencio. Miró a Glafira Ivanovna con tal intensidad y tristeza, como si se le hubiera ocurrido esa desgracia. Muchos sienten pena por ti, Glafira Ivanovna. Entonces Glafira Ivanovna lo interrumpió y comenzó a hablar. 2 horas después, Piotr Dmitrich se despidió de Glafira Ivanovna y se fue. Mientras se iba, se sonreía a sí mismo y luego solía decir a sus conocidos: no fue solo una flecha la que se clavó en el corazón de Glafira Ivanovna ese día. Glafira Ivanovna se puso su mejor vestido. ¡Qué zapatos tan maravillosos llevaba! Glafira Ivanovna se miró varias veces sus pies y varias veces se miró en el espejo. Varias veces se acercó al pastel, varias veces se quedó pensativa. Varias veces sonrió y varias veces frunció el ceño. Y esperaba con impaciencia a Alexei Petrovich. Alexei Petrovich llegó a casa alegre y contento. «Glasha», gritaba desde el patio a Glafira Ivanovna, «he visto a todas las mujeres, todas insignificantes, Glashenka, todas sin excepción. Solo no vi a la tía, pero sin duda ella también». Glafira Ivanovna le relató rápidamente a su marido lo que había oído de Piotr Dmitrich sobre la tía y sobre Slobskaya.
Calla. Alexei Petrovich se encolerizó enormemente. Empezó a gritar y a amenazar. No, Glasha, no, esto sí que no. Me las pagarán. Slosvenskaya me conocerá. No, Glasha, no voy a dejarlo pasar. Vamos a ver a la tía Alyosha, dijo Glafira Ivanovna. Es hora. Mejor no ir en absoluto, Glasha. ¿Para qué ir? ¿Solo para que el corazón se nos hunda? Vamos, Alyosha, yo quiero. Les trajeron el carruaje y se dirigieron a casa de Ana Fedorovna. En el camino permanecieron en silencio. Glafira Ivanovna estaba pensativa y preocupada. Alexei Petrovich estaba enojado y se mantuvo en silencio. Así llegaron a Surbovka. El patio de la casa estaba lleno de carruajes y la sala estaba repleta de damas. Todas esperaban a Glafira Ivanovna. Glafira Ivanovna entró en la sala como si estuviera aturdida y deslumbrada. Le daba vueltas la cabeza y se le nublaba la vista. Las damas le extendían las manos, gritaban, hablaban. Ella no respondía a nadie. Ana Fedorovna la recibió y se dieron el beso de la cruz. Los labios de ambas estaban fríos. Ana Fedorovna murmuró algo apenas audible, y Glafira Ivanovna no tenía voz para responderle. Glafira Ivanovna se sentó en un sofá justo frente a la mesa festiva. Entonces se recuperó un poco. Las mujeres en casa de Ana Fedorovna eran bonitas, pero no se les podía comparar con el pastel. Ella nos recibió tan alegre, susurraban las ramas a Glafira Ivanovna a ambos lados. Nos agasajó, se rió, y cuando comenzamos a hablar de tu pastel, de repente su cara cambió tanto que nos asustamos. Y cuando llegaste tú, se perdió completamente. De hecho, Ana Fedorovna estaba perdida. No decía una palabra. Solo servía a todos y los miraba con ojos fijos. Las damas esperaban qué ocurriría, pero nada ocurría, y ya se estaba haciendo tarde. Por más que intentaron llamar su atención, molestarla con insinuaciones y sonrisas, Ana Fedorovna y Glafira Ivanovna parecían no notar ni ver lo que ocurría a su alrededor. Nada se resolvía. Las damas esperaron y esperaron hasta que Ana Fedorovna comenzó a responder que sentía fuertes dolores de cabeza. Entonces todos se levantaron y se fueron. Se fueron enojadas y decepcionadas. Glafira Ivanovna y su marido también se fueron a casa. Al día siguiente en Sakovka se despertaron al amanecer. No pudieron dormir en la noche. Les pesaba la cabeza. Pero ni Glafira Ivanovna ni Alexei Petrovich se quejaron. Solo parecían inconscientemente sostenerse la cabeza. Ahora no era el momento de pensar en la cabeza ni de quejarse. ¿Qué piensas, Alyosha?, le decía Glafira Ivanovna a su marido. ¿Crees que vendrá hoy? No vendrá, Glasha. ¿Qué alegría le da venir? Nadie vendría en su lugar. Pues yo iría sin falta. Ella vendrá a nosotros, Alyosha. Recuérdalo, vendrá. Ah, ¿cómo terminará todo esto? ¿Y cuándo terminará? El alma de Alexei Petrovich estaba inquieta. ¿Pero por qué temes, Alyosha? ¿Por qué tanta impaciencia? Alexei Petrovich empezó a caminar por la habitación. Tenía la cabeza gacha, mientras Glafira Ivanovna se sentó junto a la ventana. Eran alrededor de las 6 de la mañana. El día aún no había amanecido por completo y el aire estaba muy fresco. Frente a la ventana, un gallo rojo aleteaba y cantaba. En el río, los gansos blancos estaban sentados con las cabezas bajo las alas.
y al otro lado del río el pueblo se despertaba. Se oían voces, el ruido de ruedas, se veía cómo se inclinaban los postes del pozo y cómo la gente salía de las casas blancas, se quedaban o se apresuraban por las calles, y cómo el humo se alzaba sobre cada casa. Glafira Ivanovna estaba junto a la ventana. Alexei Petrovich caminaba por la habitación, y el reloj seguía avanzando. De vez en cuando, Glafira Ivanovna se levantaba y se acercaba a su pastel. Alexei Petrovich la seguía. Se detenían y se alegraban un poco, y luego Glafira Ivanovna volvía a sentarse junto a la ventana, mientras Alexei Petrovich comenzaba a caminar de nuevo por la habitación. Glafira Ivanovna adivinó y Alexei Petrovich se equivocó. Poco después del mediodía, apareció el carruaje de Ana Fedorovna al otro lado del río, en la colina. Glafira Ivanovna se levantó de su silla. «¡Viene! ¡Viene!», exclamó ella. «Te lo dije, Alyosha». Alexei Petrovich se detuvo en medio de la habitación y dijo: «¿Y ahora qué, Glasha? Vamos a recibirla. No te muestres. Sé alegre, sé más despreocupado», le enseñó Glafira Ivanovna. Su voz se cortaba, corría alrededor de la mesa y movía los platos de un lugar al otro. Pero el carruaje ya estaba en el umbral. Glafira Ivanovna, con las mejillas encendidas, salió a recibir a Ana Fedorovna con pasos silenciosos. Alexei Petrovich la seguía de cerca. Ana Fedorovna entró y se sentó. Sus ojos se dirigieron inmediatamente hacia la mesa y vio el pastel. Glafira Ivanovna comenzó a hablar alegremente sobre la fiesta. ¡Qué buena fiesta este año! Como estaba cálido y seco. Ana Fedorovna no le respondió ni una palabra y miraba el pastel. Glafira Ivanovna comenzó a ofrecer. Le presentó a Ana Fedorovna un trozo del pastel. Ana Fedorovna tomó el plato con la mano temblorosa y lo sostuvo frente a ella durante un largo tiempo antes de probar el trozo. Luego su rostro cambió. Glafira Ivanovna tomó el plato vacío de sus manos y preguntó: «¿Qué le parece, tía?». Pero Ana Fedorovna no respondió y se quedó sentada, como de piedra, mirando al suelo. Era penoso verla. Glafira Ivanovna tenía un corazón blando, y además ella ya había demostrado su punto. Había ganado. Le dio lástima a Ana Fedorovna. Miró a su marido. Él tenía lágrimas en los ojos y la miraba como suplicando. Glafira Ivanovna se acercó a Ana Fedorovna y le dijo amablemente: «Tía, cálmate». Alexei Petrovich se apresuró hacia la tía. La tomó de la mano. «Tía, nosotros también lo sentimos». «No hay nada de qué lamentarse», de repente dijo Ana Fedorovna. «No me arrepiento de nada». Ella se liberó de la mano de Alexei Petrovich, se levantó y salió rápidamente al umbral. Gritó a su cochero que preparara el carruaje y ordenó que se dirigieran a la ciudad. El cochero pensó que había escuchado mal y se dirigió a casa. «¡A la ciudad! ¡A la casa del padrino! ¡Más rápido!», gritó Ana Fedorovna. El cochero se volvió, la miró, luego giró hacia el camino que iba a la ciudad. Glafira Ivanovna y Alexei Petrovich quedaron paralizados como si los hubiera alcanzado un rayo. La primera en recuperarse fue Glafira Ivanovna, quien comenzó a llorar desconsoladamente.
¡Ay, Alyosha, Alyosha! ¡Qué mujer tan horrible! Y yo que me sentía tan mal por ella, se reprendía a sí mismo a Alexei Petrovich. Es un horror. Yo la estaba persuadiendo. No se nos perdona, no se nos perdona, gritaba Glafira Ivanovna. Se recriminaban por su blandura, criticaban a Ana Fedorovna, se quejaban de las ofensas y de la traición, y de repente Glafira Ivanovna gritó: «Pero y al final, ¿quién tiene la ventaja?» «Al final nosotros la tenemos», exclamó Alexei Petrovich. Sentían que su alma se aliviaba. Mientras tanto, Ana Fedorovna viajaba rápidamente y llegó a la ciudad directamente al umbral de una casa de madera gris con 8 ventanas a la calle. El techo era de teja roja, con 2 altas chimeneas blancas y gallos en las chimeneas. Cuando Ana Fedorovna llegó, había una brisa ligera y los gallitos apenas giraban y chirriaban. Cerca del umbral, un viejo soldado sombrío cosía un gorro de piel. Al ver el carruaje se acercó rápidamente, abrió las puertas, ayudó a bajar a Ana Fedorovna. En lugar de inclinarse le hizo un gesto al cochero y el cochero levantó el gorro en respuesta. Luego abrió la puerta de las habitaciones para Ana Fedorovna. Ana Fedorovna atravesó rápidamente las primeras 4 habitaciones. Estas habitaciones eran idénticas entre sí, espaciosas, altas, con paredes blancas. Junto a las paredes había sillas con patas delgadas colocadas estrechamente unas contra otras. En el centro de la habitación había una mesa redonda, y del techo colgaba una jaula con pájaros. En todas partes había un fuerte olor a resina y tabaco. La quinta habitación era la más grande, decorada con papel amarillo. Aquí había 2 mesas con patas largas y un sofá con un respaldo alto y brazos redondeados que se destacaba como un militar vanidoso. En el sofá había cojines bordados. En el techo colgaba una jaula con una tórtola. Sobre una mesa había un libro de vidas de santos y un salterio. Y en la otra mesa estaban unas botas nuevas. Las puertas de esta habitación a la siguiente estaban entreabiertas, y de ahí salía un denso humo. Ana Fedorovna entró en la habitación amarilla y llamó: «Padrino, padrino, ¿dónde estás? Padrino, sal». «Ah, ha llegado la madrina», respondieron con una voz profunda. «Bienvenida». Ana Fedorovna fue recibida por el jefe de policía en una bata colorida. Tenía una pipa larga entre las manos. Era de gran estatura. Tenía los ojos grandes, azules, con una mirada rápida y severa, como si buscara constantemente subordinados. La frente era pequeña y estrecha, casi completamente cubierta por cejas negras y espesas. Aún más oscuras y gruesas eran sus cejas. Los bigotes. Debajo de los bigotes se veían a veces labios rojos y dientes blancos, muy fuertes. El jefe de policía rechinaba los dientes con rabia, y su cabello, áspero y con canas, debía ser aplanado con fuerza para mantener una apariencia tranquila. Decían que el carácter del jefe de policía era obstinado, impetuoso y ardiente, pero era sin embargo servicial y bondadoso. Era un aficionado a los pájaros. Los atrapaba él mismo y los compraba a otros. Luego los enseñaba a vivir a su manera, y para ello colocaba a los herrerillos en la misma jaula que los jilgueros, y observaba si vivían en paz. Comprobaba si la tórtola podía vivir sin pareja y el gavilán sin carne.
solo con agua y gachas, y discutía que a todos los pájaros les gustaba el olor a tabaco una vez que se acostumbraban. No soportaba a los judíos y los atormentaba de todas formas, porque soy cristiano, solía decir. Iba a la iglesia con frecuencia y corregía a los diáconos. Le gustaba recibir invitados y tenía la costumbre de siempre disculparse por algo para luego matizar sus disculpas. En cuanto entró por la puerta, Ana Fedorovna comenzó a hablar, pero él cubrió su voz con la suya. «Bienvenida, madrina, bienvenida. Disculpe que esté en bata, aunque en realidad casi siempre estoy en bata, incluso por la tarde en la ciudad. Siéntese, madrina. ¿Qué le gustaría que le sirviera? Disculpe que haya botas en la mesa, pero son botas nuevas, y usted no es una señorita. No tiene por qué sentirse incómoda». Tan pronto como el jefe de policía se calló, la voz de Ana Fedorovna, aunque temblorosa, se levantó fuerte e irritada. «Si eres mi amigo, si eres mi padrino, si tienes una chispa divina en ti, defiéndeme. El judío Moshka me ha engañado». El jefe de policía escuchaba, aunque sorprendido, con calma. Pero tan pronto como Ana Fedorovna mencionó al judío Moshka, el jefe de policía saltó como si una serpiente lo hubiera mordido y gritó con todas sus fuerzas: «Mikhailo, Mikhailo, ¿dónde están los soldados? Traigan al judío Moshka aquí ahora mismo, vivo o muerto». Al grito entró Mikhailo, el mismo soldado que cosía el gorro de piel en el umbral, y preguntó: «¿Qué pasa?». El jefe de policía comenzó a caminar nerviosamente. «Moshka, Moshka, ahora mismo, traigan a Moshka, átenlo y tráiganlo aquí». Mikhailo se fue. Ana Fedorovna, al ver la participación del padrino en su pena, comenzó a llorar y a relatar su historia. «Te contaré, padrino», decía ella, «te contaré lo que hizo este Moshka». «No hace falta que cuentes nada», interrumpió el jefe de policía. «Ya sé que todos ellos son unos sinvergüenzas». «Pero te contaré, padrino», insistió Ana Fedorovna. «Verás, en la tercera semana del ayuno, compré a Moshka 20 pots de harina por dinero en efectivo, y Moshka juró que me vendió la mejor harina, y yo misma revisé toda su tienda. No había harina, y luego de repente empieza a vender harina, y sé que no hubo suministro. Significa que la ocultó. Me engañó». Dos soldados llevaron a Moshka. Moshka era un joven y apuesto hombre, ojos oscuros como ciruelas pasas, cabello negro rizado, una nariz con joroba y una piel blanca. Cuando lo trajeron palideció como la muerte por el miedo y miró al jefe de policía con gran inquietud. El jefe de policía miró a Moshka y sonrió. La sonrisa era muy feroz. «Bienvenido, señor vendedor de Cristo», dijo el jefe de policía. «Quiero hablar contigo». «No tengo culpa de nada», dijo Moshka. «¿No tienes culpa?», exclamó Ana Fedorovna. «¿Y tú juras?». La voz grave del jefe de policía lo apagó todo. «Llévenlo a la policía». Llevaron a Moshka. Moshka quiso decir algo, pero el jefe de policía ordenó a los soldados que le taparan la boca. Tan pronto como sacaron a Moshka al umbral, una mujer joven y enferma, su esposa, se lanzó hacia él.
Los soldados la apartaron y continuaron llevándolo. Ella, tambaleándose pero rápidamente, los siguió. Las lágrimas le caían a torrentes. Gemía y se retorcía las manos. El jefe de policía gritó desde la ventana a Mikhailo. «Mikhailo, despéjala». Mikhailo la ahuyentó. El jefe de policía ordenó que trajeran el samóvar y mandó llamar al sacerdote de la parroquia y al coronel retirado con su esposa. «Haremos una fiesta, madrina», le dijo a Ana Fedorovna. «Disculpe por la comida. Lo que tenemos es lo que podemos ofrecer. Pero no solo de pan vive el hombre». Pero Ana Fedorovna no se quedó a tomar el té con su padrino. Por más que él la suplicó, se fue a casa. Una semana después, sin despedirse de nadie, Ana Fedorovna partió con su nieta en peregrinación. La historia de Moshka se esparció. Muchos fueron a ver a Ana Fedorovna para discutir y charlar, pero ella, hasta el momento de su partida, se hizo pasar por enferma y no recibió a nadie. A todos les respondían: «Ana Fedorovna está enferma, apenas ha comenzado a recuperarse». Y por mucho que esperara a algún invitado paciente y persistente, Ana Fedorovna no se mostraba. La partida de Ana Fedorovna sorprendió, se juzgó y se discutió. Para Glafira Ivanovna y Alexei Petrovich, su partida trajo aún más inquietud y dudas. Si Ana Fedorovna estaba cerca parecía mal, y al irse parecía que las cosas empeoraran. Rara vez los amigos recuerdan y hablan minuto a minuto y hora a hora del amigo ausente, como lo hicieron en Sakovka con Ana Fedorovna. Al día siguiente de que Moshka fue encarcelado, su esposa cayó enferma. Siempre había estado enferma y débil. 2 días después, dio a luz prematuramente y 4 días después enterraron a la madre y al niño. La casa de Moshka quedó vacía. Las ventanas fueron cerradas con tablones y en la puerta se colocaron sellos. Desde que arrestaron a Moshka, los judíos comenzaron a acudir en masa. En verdad, era una multitud tímida. Al ver a los soldados se dispersaban, pero un minuto después se reaglutinaban. Luego la multitud dejó de temer a los soldados y se reunió por la mañana frente a la casa del jefe de policía. En cada rostro había ansiedad y miedo. Parecía que todos estaban listos para huir, pero nadie lo hacía. Era lamentable ver su cobardía y admirable su firmeza. El jefe de policía abrió la ventana y gritó desde allí: «¿Cómo se atreven a venir y por qué?». Las voces desde la multitud preguntaron por qué Moshka estaba en la policía. Otras voces comenzaron a contar la historia de la harina y preguntaban: ¿dónde está la culpa de Moshka? Desde los últimos puestos se oía que Dios ve la injusticia y castiga por ella. El jefe de policía se encolerizó, rompió los cristales de la ventana y ordenó dispersar a los judíos. Los echaron, pero ellos gritaban lamentablemente y no se movían. Un joven judío salió de la multitud hasta la ventana y llorando gritó que todos irían a pedir protección al gobernador. Sin embargo, para la tarde, la multitud fue dispersada con éxito. Pero el jefe de policía no pudo perdonar esto. No había nada por lo cual acusar públicamente a Moshka. El jefe de policía comenzó una investigación. Encontró algunas cosas de contrabando, confiscó tés austriacos. Aquí también cayó Moshka, junto con muchos otros judíos. El caso se alargó y se prolongó durante mucho tiempo.
Solo después de un año se liberaron a los culpables. Quienes tenían medios para reiniciar sus negocios, lo hicieron, y quienes no tenían, vivieron como pudieron y con su propia astucia ayudaron. Moshka dejó la ciudad, y desde entonces no se ha sabido nada de él. Glafira Ivanovna y Ana Fedorovna dejaron de visitarse y continúan envenenándose la vida mutuamente. Parece que su enemistad crece con cada día que pasa. Se encuentran en la iglesia, y cómo se sonroja Glafira Ivanovna, cómo se le encienden los ojos con furia. Sonríe y mira a Ana Fedorovna como si fuera un gusano inútil y molesto, mientras Ana Fedorovna se aparta de ella como si fuera una serpiente venenosa. Constantemente surgen conflictos entre Surbovka y Sakovka. A veces Glafira Ivanovna ordena desmantelar el puente por el que se cruza el barranco entre las tierras de Sakovka y Surkovka. Glafira Ivanovna se alegra, Ana Fedorovna se lamenta, y otras personas ajenas al conflicto no pueden cruzar el foso durante unas 5 semanas, aunque ahí esté muriendo su propio padre. Otras veces, Ana Fedorovna ordena soltar el agua y el molino de Sakovka deja de moler. Glafira Ivanovna se enfurece y llora. Ana Fedorovna se consuela, pero otros molinos en el río también dejan de funcionar, y los dueños sufren pérdidas sin motivo alguno. La guerra continúa sin descanso. Glafira Ivanovna, a pesar de su frecuente ira y lágrimas, se ha encariñado con esta guerra. Ana Fedorovna, a pesar de las derrotas, ha puesto toda su alma en esta contienda. Alexei Petrovich suspira, y aunque a veces también se le agite el alma, siempre parece más un soldado de a pie que un voluntario libre. Defiende con firmeza, pero no está dispuesto a atacar. Esta vida turbulenta no es de su agrado. Últimamente ha empezado a leer más libros y a dormir más. Los años pasan y la guerra entre Glafira Ivanovna y Ana Fedorovna continúa. Solo la muerte, se supone, detendrá su conflicto. Y la muerte, por más lejana que sea, no está tan lejos como parece.